Good morning, everybody. Thank you for joining Buenos today. días a todos, gracias por haberse unido al webinario de hoy. Bienvenidos a este webinario organizado por la OMS y la UNICEF en preparación para la cumbre de nutrición para el crecimiento, que se celebrará más adelante este año. Yo me llamo Jujul y con Catherine Engelhardt y Fabio Gómez y Hali Rimin de la OMS hemos organizado una sesión que esperamos que les inspire y que esperamos que les parezca muy interesante. Antes de empezar, me gustaría hablar sobre algunos puntos básicos. En primer lugar, sobre la interpretación. Que sepan que pueden escuchar la interpretación en español, francés, ruso y árabe. Pueden ver en las opciones del webinario el icono del globo terráqueo y pueden hacer clic en ese icono si quieren escuchar la interpretación. En segundo lugar, que sepan que esta sesión está siendo grabada y la vamos a compartir en la página web de la Semana sobre la Salud. Este webinario forma parte de una serie de webinarios organizados por dos organizaciones que quieren poner de relieve las prioridades y las acciones que están llevando a cabo los países para poder mejorar el ambiente de la producción de alimentos y para promover una alimentación más sana para todo el mundo. Nuestro objetivo es promover una dieta más saludable para todo el mundo, tal y como lo ha recomendado el marco de normas internacionales y tal y como lo han recomendado los expertos sobre la erradicación de la obesidad infantil. Hemos tratado de hacer todo lo posible para identificar las causas de las enfermedades causadas por la mala alimentación. Nuestras organizaciones, la OMS y la UNICEF, apoyan a distintos países para que puedan implementar medidas para luchar contra este problema. Queremos tratar de animar a que los países implementen programas ambiciosos durante esta cumbre. Queremos demostrar cuántas cosas ya se han realizado y cuánto progreso ya se ha conseguido en estos países. Queremos enseñar los resultados que han alcanzado algunos de estos países y cuáles son los desafíos a los que han tenido que enfrentarse durante el programa. Tenemos mucha suerte de tener un grupo de expertos que están con nosotros hoy y que van a compartir con nosotros su experiencia en este sector, durante lo que espero que vaya a ser una conversación muy interesante. Sin más dilación, me gustaría presentar a la doctora Nina Prasad, directora del programa de las políticas para la alimentación en la Bloomberg Philanthropies. Ella va a moderar la sesión. La palabra es suya, Nina. Gracias, Joe. Es un placer estar con ustedes hoy. Tal y como ya ha dicho Joe, yo estoy a la cabeza del programa para la alimentación en Bloomberg Philanthropies. Nuestro programa ayuda a actores públicos en países en todo el mundo para que puedan adoptar y evaluar las políticas necesarias para mejorar el ambiente de producción de comida en su país. Esto incluye políticas como reducir la exposición de los niños a marketing dañino. También hablamos sobre medidas fiscales, que es el tema de hoy. En los 10 años que llevamos llevando a cabo este trabajo ha sido increíble observar el movimiento que hemos observado para imponer impuestos sobre las bebidas azucaradas. Por ejemplo, hoy vamos a ir a hablar a expertos de todo el mundo que han estado a la vanguardia del desarrollo de políticas y de implementación de políticas en este sector. Antes de empezar, me gustaría mencionar que vamos a tener una sesión de preguntas y de respuestas después de la discusión moderada. Les animamos a que escriban sus preguntas para los oradores en el chat de las preguntas y las respuestas. Por favor, asegúrense de incluir su nombre, su organización y su pregunta. Expliquen muy bien a quién se dirige la pregunta. Por favor, pueden darle un voto positivo a cualquiera de las preguntas que les parezcan buenas. Vamos a tratar de contestar a todas las preguntas posibles en el tiempo que tenemos a disposición. Para empezar el programa de hoy, me gustaría introducir al profesor Franco Sassi, que es el presidente para políticas de salud internacionales y la economía, y también es director del Centro de la Economía de la Salud, del Centro de la Economía de la Salud y el Centro de Innovación Política en Imperial College London. Él va a hablarnos sobre lo importante que es la política fiscal en este sector. Tiene la palabra Franco. Gracias, Nina. Es un placer poder presentar un resumen de nuestros resultados de qué es lo que hemos aprendido sobre las políticas fiscales en este ámbito. Primero me gustaría hablar sobre las pruebas que hemos podido observar de de los resultados que hemos observado en la implementación de impuestos sobre las bebidas azucaradas y los productos salados. Yo
explicaré mejor cómo se han implementado los impuestos más tarde en mi presentación. Los impuestos sobre las bebidas azucaradas, las bebidas saladas han llegado a ser muy populares, se han adoptado en varios países. Hay muchas pruebas robustas a día de hoy que han cubierto muchos de los impuestos que se han implementado a todos los niveles. Hay pruebas que estos impuestos sí reducen el consumo de productos azucarados y salados. Me gustaría decir que estos impuestos no son nada sofisticados en términos de diseño fiscal, son bastante directos. La mayor parte de ellos son impuestos que responden a una serie específica de bebidas. En la industria de bebidas azucaradas en el Reino Unido o el impuesto que se ha implementado en Portugal o el impuesto que se ha implementado en Sudáfrica, tienen un diseño de impuestos algo más complicado y vinculan la cantidad del impuesto a la cantidad de azúcar en la bebida. Y hay pruebas que demuestran que esto puede llevar a un cambio de los ingredientes de las bebidas azucaradas, puesto que están imponiendo impuestos en función de cuánta azúcar hay en la bebida. Estamos produciendo directivas para la imposición de impuestos sobre bebidas azucaradas y saladas. Y los impuestos suelen imponerse sobre bebidas y productos de alimentación. No voy a poder exponerles todas las pruebas que hemos recibido, pero sí les quiero enseñar en esta diapositiva que ha habido una revisión sistemática que se ha llevado a cabo y que se publicó en 2019. Esta revisión no es igual que las pruebas que han sido recopiladas por la OMS, pero va en la misma dirección. Así que me parece que es importante que tengamos en cuenta esta diapositiva y este resumen, durante nuestro resumen sobre nuestros conocimientos sobre los resultados sobre la imposición de impuestos sobre las bebidas azucaradas y saladas. Como pueden ver en las últimas líneas, la conclusión de esta gráfica es que la reacción de los consumidores a los impuestos es 1 a 1. Es decir, que para un impuesto del 10% habrá un incremento de un 10% en los precios. Y esto lleva a que los consumidores consumen menos. De hecho, hay un 10% menos de consumo. Es un resultado muy alentador y es un resultado muy robusto y esperamos que podremos seguir identificando este resultado en toda una serie de programas de impuestos que se han implementado en todo el mundo. Pero hay una pregunta que no ha sido contestada aún, que no han contestado las pruebas, y es ¿en qué medida cambian algo estos impuestos? ¿Cómo hemos conseguido cambiar la alimentación de nuestros ciudadanos? No tenemos muchas pruebas sobre este cambio, en parte porque es muy difícil medir los cambios de la alimentación de nuestros ciudadanos y vincularlos a la imposición de impuestos en las bebidas azucaradas y los alimentos salados. En parte porque las estadísticas que hemos recibido hasta ahora no han sido suficientemente robustas o no han sido diseñadas de manera que podamos entender bien la respuesta a esta pregunta. Así que no podemos decir de manera clara y concreta si ha habido una mejoría real en la alimentación de nuestros ciudadanos vinculada a la imposición de impuestos, pero lo que se asume es que si se dejan de consumir tantas bebidas azucaradas, esto llevará automáticamente a una mejor alimentación y esto tendría que llevar a una mejoría de la salud de nuestros ciudadanos también automáticamente. Ahora me gustaría exponer la diapositiva sobre los impuestos sobre productos que tienen mucho azúcar o los subsidios a los alimentos saludables. Voy a ser muy breve, puesto que no tengo mucho tiempo, pero espero que entiendan más o menos cuál es la conclusión a la que hemos llegado después de estudiar este tema. No se habla mucho de estos impuestos, pero hay muchos países que han adoptado esta clase de medidas, esta imposición de impuestos sobre los productos de alimentación que tienen mucho azúcar o mucha sal. Entre los países más grandes que han adoptado estas medidas, debo decir que 3 de ellos, todos ellos en el norte de Europa, en Noruega y en Dinamarca, algunos de ellos han mantenido esta legislación durante mucho tiempo y otros
cambiado la ley después de poco tiempo. En México también se han implementado estos impuestos y en Hungría, y este programa ha tenido mucho éxito. No hay muchas pruebas que demuestren que haya habido un impacto, no hay mucha evidencia. Hay más pruebas de que los subsidios a los alimentos sanos funcionan bien, pero esto tan solo se ha podido demostrar en un área de la venta de verduras. La pregunta es la siguiente: ¿cómo impacta nuestro consumo esta clase de impuestos y esta clase de subsidios? Podemos llegar a la conclusión de que los subsidios sí impactan nuestra alimentación, puesto que hay una mayor elasticidad de los precios. Pero en general tenemos pocas pruebas. Con las pocas pruebas que tenemos podemos llegar a la conclusión de que los subsidios y los impuestos sí cambian el consumo de esos productos en particular, pero es difícil evaluar cuál es el cambio en general de la alimentación y del estilo de vida de los ciudadanos. No sabemos muy bien con qué alimentos están sustituyendo estos alimentos que ahora son demasiado caros para ellos. No sabemos muy bien cuántas calorías están consumiendo, no sabemos cuál es el perfil nutritivo de los ciudadanos, así que es difícil evaluar el cambio en su estilo de vida. Se puede llegar a toda una serie de conclusiones tras haber estudiado estas pruebas y voy a intentar resumirlas en esta última diapositiva. No cabe duda, los impuestos que se han implementado han sido revolucionarios. Por primera vez, estos impuestos implementan el siguiente principio: la salud puede ser un elemento esencial al al diseñar la legislación fiscal. En un sentido económico tradicional, había muchos argumentos en contra de estos impuestos. Pero por primera vez, con esta clase de impuestos sobre las bebidas azucaradas y los alimentos salados y azucarados, hemos observado que la salud puede ser un elemento esencial en el diseño de impuestos. Así pues, los países que han conseguido implementar esta clase de impuestos se están enfrentando a la presión de muchísimos grupos de cabildeo y la presión de los intereses de grandes compañías. Así que estos países deben ser reconocidos por haber implementado una política tan revolucionaria en este ámbito. Tenemos que tener en cuenta las pruebas que se han demostrado hasta ahora y tenemos que entender cuál ha sido nuestro éxito y cuáles son las limitaciones del modelo actual de impuestos. No cabe duda de que los impuestos que se han implementado son muy pequeños y van a tener un impacto sobre el estilo de vida de nuestros ciudadanos. No sabemos muy bien cuál es el impacto que tienen en la alimentación, pero desafortunadamente estos pequeños impuestos no pueden tener un impacto demasiado grande. No sabemos muy bien por qué productos van a ser sustituidos, estos productos que ahora son más caros. Lo que estas pruebas demuestran es que realmente necesitamos un sistema más holístico de incentivación fiscal. No solo podemos centrarnos en una selección muy pequeña de productos para que después nuestros ciudadanos elijan otros productos que pueden ser igual de insanos. Lo que necesitamos es un marco holístico que realmente incentiva a nuestros ciudadanos a que dejen de consumir productos demasiado salados y demasiado azucarados y que no tienen suficiente valor nutricional. Y para poder conseguir este objetivo necesitamos implementar incentivos fiscales que se pueden aplicar a todo el sistema de alimentación. En todo el mundo se imponen impuestos sobre los productos de alimentación y les puedo enseñar una gráfica basada en una serie de regulaciones que se han implementado en el Reino Unido. En esta gráfica pueden ver la diferencia entre lo que las bebidas azucaradas pagan en impuestos y cuánto pagan los hogares en los impuestos generales, en los impuestos básicos. Ahora, lo que ya pagan nuestros ciudadanos en general por los productos de alimentación
es bastante más elevado que los impuestos que se han implementado en las bebidas azucaradas. Es importante que los nuevos impuestos que se están aplicando estén en la misma línea y sean coherentes con los impuestos que ya se han impuesto sobre todos los demás productos de alimentación. Eso es realmente lo que va a cambiar las cosas. Eso es lo que realmente va a impactar la alimentación de nuestros ciudadanos en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Franco, por su presentación, que ha sido muy directa y muy clara. No es nada fácil resumir tantas pruebas en 10 minutos y usted lo ha conseguido. Ha sido realmente una buena presentación. Muchísimas gracias. Ha sentado bien las bases para la discusión que vamos a mantener ahora. Me gustaría decir que me parece muy bien cómo ha terminado su presentación. Estamos realizando un trabajo increíble. Ha habido una revolución, pero queda mucho por hacer, es cierto. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar más adelante en el seminario de hoy. Ahora me gustaría pasar a la parte principal de nuestra presentación. Ahora van a hablar una serie de expertos de todo el mundo y ellos nos van a exponer la experiencia de sus países y cómo han conseguido implementar legislación para mejorar la alimentación de sus ciudadanos. Hemos implementado un formato de discusión. No queremos tan solo una serie de presentaciones, sino que van a hablar nuestros expertos. Y sin más dilación, voy a pedirle a nuestros expertos que enciendan la cámara y que se unan al escenario virtual. Genial. Genial. Me parece que ya está todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a empezar con una ronda de presentaciones. Voy a presentar a todos nuestros ponentes y después vamos a empezar la discusión, puesto que hay muchos temas muy interesantes que queremos abordar. Estoy deseando escuchar el tour mundial sobre las políticas fiscales que ustedes van a llevar a cabo de Kuwait, doctor Nawad Al-Hamad, que es el subsecretario y el director adjunto general del Departamento Público para la Alimentación y la Nutrición en Kuwait. De México, doctora Arantxa Colchero, que es profesora adjunta en el Instituto Nacional para la Salud Pública en México. De Portugal, doctora María João Gregorio, que es la directora del Programa Nacional para la promoción de una alimentación saludable y es la directora general del Departamento de Salud en Portugal. Y de Sudáfrica, el señor Mpou Legote, que es director de VAT, de impuestos subnacionales y de ejercicio. Todo ello para la Tesorería Nacional de Sudáfrica. Y finalmente, el doctor Faisal Fahad bin Sunaid, que es el director del Departamento para la Alimentación Saludable. Me gustaría darles la bienvenida a todos ustedes y muchas gracias por haber venido a la sesión de hoy, por haberos regalado algo de su tiempo. Hay muchas personas que han acudido a la presentación de hoy, así que es un tema sin duda muy interesante. En primer lugar, me gustaría preguntarles a todos ustedes lo siguiente. En un minuto, si les parece bien, ¿pueden explicarnos cuál es la política que ha implementado su país? ¿Qué es lo que cubre esta política y cómo está estructurada esta política? De esta manera podemos asegurarnos de que todos estamos en la misma página. Pero espero que con esta presentación de un minuto podemos demostrar que cada país tiene un enfoque muy distinto. Hay cada vez más pruebas emergentes de que los impuestos sobre las bebidas azucaradas y los alimentos salados están funcionando. Sigue siendo muy pronto, así que seguimos teniendo la oportunidad de probar distintos enfoques. Y lo que podemos aprender de esta discusión es que se puede estructurar el impuesto en cierta medida para que funcione como nosotros queremos. ¿Acaso queremos reducir el consumo? ¿Acaso queremos incentivar a las compañías para que cambien la formulación de sus productos? Sería genial si pudieran exponernos en un minuto cuál es el enfoque que ha adoptado su país. Arantxa, voy a empezar con usted, puesto que me parece que de todos los que están aquí, usted representa el país que ha implementado este impuesto desde hace más tiempo. Su país fue el que puso este impuesto en el mapa, así que adelante. Muchas gracias, Nina. Muchas gracias por haberme invitado a la sesión de hoy. Sí, México implementó este impuesto en 2014.
hubo un incremento de un 10 o un 11% en el precio. Se aplicó a todas las bebidas no alcohólicas con azúcar añadido. Las bebidas con sustancias azucaradas artificiales también se vieron impuestas a este impuesto. Las bebidas más grandes, que son menos caras, también se vieron sometidas a este impuesto. Desde 2019 hemos ido ajustando anualmente este impuesto. También tenemos un impuesto del 8% sobre todos los productos de alimentación ricos en energía, en azúcar y en sal. Esos fueron los productos que fueron sometidos a este impuesto. Gracias, Arantxa. A continuación va a hablar Portugal, María João. Muchas gracias, Nina. Gracias a la OMS y a la UNICEF por haberme invitado a este seminario y por esta oportunidad para compartir con ustedes la experiencia que ha tenido Portugal. Desde el año 2017, en Portugal se implementó un impuesto sobre las bebidas azucaradas y cubre tanto las bebidas azucaradas con azúcar natural y las bebidas azucaradas con azúcar artificial. Tal y como México excluye algunos productos de alimentación. Durante el primer año de la implementación de este impuesto, esa medida fue dividida en dos niveles. Un nivel para todas las bebidas con un nivel de azúcar menor a los 8 gramos por 100 milímetros. Y el nivel 2 para las bebidas con más de 8 gramos de azúcar por 100 milímetros. Después de la implementación de este impuesto, lo rediseñamos para conseguir un diseño algo más complicado que pudiera adaptarse a estos dos niveles. Se añadieron más niveles aún para promover la reformulación de estos productos, para que las compañías cambiaran los ingredientes de estos productos. Hay 4 niveles a día de hoy. El primer nivel es para las bebidas azucaradas con menos de 2,5 gramos de azúcar por 100 milímetros. El segundo nivel es para las bebidas azucaradas con un azúcar entre 2,5 y 5 gramos por 100 milímetros. El tercer nivel es para las bebidas azucaradas con entre 5 y 8 gramos de azúcar por 100 milímetros. Y el cuarto nivel es para las bebidas con un nivel de azúcar de más de 8 gramos por 100 milímetros. Muchas gracias. Excelente, así que un enfoque muy distinto al que se ha adoptado en México, tal y como ha notado nuestro público. Ahora le voy a dar la palabra a Arabia Saudí. Voy a ir en el orden en el que se aplicaron los impuestos. Me parece que Arabia Saudí implementó la legislación después de Portugal. Muchas gracias, Faisal. Gracias por habernos presentado, gracias por la invitación de la OMS y de UNICEF. Como ha dicho usted, Arabia Saudí fue el tercer país en implementar esta legislación. Impusimos este impuesto en junio, hace unos cuantos años, en 2017. La siguiente legislación fue en diciembre de 2019. Implementamos un impuesto sobre las bebidas azucaradas. Este impuesto se sometió a todas las bebidas que tuvieran azúcar añadido. Un diseño algo distinto al que se ha diseñado, fue un diseño algo distinto al que se ha implementado en otros países, pero más o menos eso fue lo que hicimos. Gracias. Así que veo que fue un impuesto bastante elevado en Arabia Saudí, así que sería muy interesante que nos explicara cómo fue la implementación. Ahora le voy a dar la palabra a Sudáfrica. Mpho. Estoy deseando escuchar su presentación. Gracias, Nima. Gracias a UNICEF, gracias a la OMS por haberme invitado a la presentación de hoy y por haberme invitado a hablar sobre la experiencia de Sudáfrica. Nosotros implementamos nuestra legislación en 2018. Nuestro impuesto consiste en promover la buena salud y es un impuesto al que están sometidos las bebidas azucaradas.
2,1 céntimos por gramo de azúcar. Ese fue el impuesto que impusimos para todas las bebidas azucaradas con más de 4 gramos de azúcar por 100 milímetros. Es decir, un impuesto de alrededor del 11%. Representa el 11% del precio de la mayor parte de las bebidas azucaradas más populares de Sudáfrica. En este diseño fiscal excluimos a los zumos, que son 100% con productos animales, y también excluimos los productos lácteos con leche. Ellos no estuvieron sometidos a este impuesto en la primera fase de la implementación, pero este impuesto sí que cubre el polvo y los líquidos concentrados de esta clase de productos lácteos. Y después se calcula de la siguiente manera. Observamos el volumen total de el azúcar en la bebida en cuestión. Aumentamos el impuesto el año que viene, en 2019. 2,21 céntimos por gramo de azúcar. Ese fue el nuevo impuesto a partir del 2019. Al principio queríamos que todos los gramos de azúcar estuvieran sometidos a un impuesto, pero tras haber consultado con distintos expertos, llegamos a la conclusión de que sería mejor otro diseño, un diseño que incluyó este marco mínimo. Así que un impuesto alrededor del 11%. Nosotros queríamos un impuesto del 20% sobre estas bebidas cuando empezamos con nuestro programa. Muchas gracias. Gracias, Mpo. Ahora me gustaría volver al proceso en el que fueron de 20 a 11, puesto que me parece que va a ser muy interesante para nuestro público. Mpo, también me gustaría hacerle otra pregunta sobre lo que nos acaba de contar. Usted ha mencionado que el impuesto de Sudáfrica se llama el impuesto para la promoción de la salud. Es un título muy sutil, pero me parece que es muy poderoso ilustrarlo de esa manera, en vez de simplemente decir que es un impuesto, puesto que todo el mundo sabe cómo reacciona la población cuando dice el gobierno que van a imponer impuestos más elevados. Pero ustedes han hablado de la promoción de la salud. Me parece muy interesante. ¿Nos podría explicar un poco más? Como acabo de decir, la idea consistía en utilizar un instrumento fiscal para ayudar a nuestra población y para mejorar su salud. Nosotros pensamos que llamar este impuesto para la promoción de la salud transmitiría ese mensaje a la población. La intención de este impuesto consiste en mejorar la salud de nuestros ciudadanos. En este caso, queríamos empezar con las bebidas azucaradas y decidimos llamar el impuesto para la promoción de la salud para que nuestra población lo entendiera. Pero me gustaría decir que ese es el nombre que se va a utilizar para todos los impuestos que se vayan a introducir con esta intención. Es decir, que el impuesto general se llama impuesto para la promoción de la salud, pero se pueden englobar muchos nuevos impuestos bajo este título, siempre y cuando se implementen con la intención de mejorar la salud de la población. Excelente. Así que parece que acaban de empezar en Sudáfrica. Y finalmente me gustaría darle la palabra a la doctora Nawal de Kuwait. Me parece que implementó su impuesto el año pasado, en junio de 2020, durante nuestro verano, el verano estadounidense. Estoy deseando escuchar más, doctora Nawal. Muchísimas gracias. Es un gusto participar en este seminario. El tratado que firmamos con el Consejo de Cooperación del Golfo en noviembre 19 dice que se imponen impuestos a productos dañinos para la salud, el medio ambiente y bienes de lujo. El nivel de imposición se determina en el Consejo de Ministros. En diciembre de 2019, como lo dijo mi colega el doctor Faisal, entró en vigor esta medida. La idea era imponer un gravamen 50% para las bebidas edulcoradas y 100% de impuesto a las bebidas energéticas. Se hizo en dos fases. Unificar el valor
del impuesto en base al precio al por menor. Imponer un nivel de impuesto en base al contenido de azúcar es nuestro objetivo y ya nos estamos acercando a esta segunda fase. Muchas gracias por estas presentaciones generales y por haber destacado los diferentes métodos adoptados en diferentes países. Estas experiencias nos dan muchas lecciones. Ahora, quisiera tomar un poco de perspectiva y entender un poco más la elaboración de estas políticas desde el punto de vista histórico. Tal vez empezaré con usted, doctor Faisal. ¿Nos podría usted contar cómo logró introducir medidas de este tipo entre sus políticas? ¿Hubo un momento crucial para que esto se lograra? Sí. Por ejemplo, desde un inicio, las organizaciones tipo OMS han recomendado la idea de restringir el contenido de sal, de azúcar en ciertas bebidas y alimentos. Esto fue el punto de partida. La obesidad es una enfermedad grave para Arabia Saudita. Es uno de los retos para la salud pública. ¿Y qué podemos hacer? Hay diferentes herramientas para hacerse con el problema. En 2013, el Ministerio de Salud de Arabia Saudita publicó una encuesta que demostraba que la obesidad representaba el 59,4% de la población. Y esto realmente es enorme. El Reino de Arabia Saudita es uno de los primeros países en el mundo de enfermedades no comunicables. Según una publicación de la OMS de 2016, estas enfermedades representan 73% de todas las muertes en este país. Enorme, de nuevo, y muy de lamentar. También hay un efecto positivo si se aplica algún tipo de gravamen o de fiscalidad a estas categorías de alimentos muy azucarados o muy salados. ¿Por qué tomamos las bebidas gaseosas para empezar? Una publicación del doctor Sweckert en 2016 observó que Arabia Saudita era uno de los 4 primeros países en términos de consumo de este tipo de calorías. Y fue realmente necesario imponer algún tipo de medida a escala nacional para luchar contra las enfermedades no contagiosas y la obesidad. Por eso se logró la imposición de esta fiscalidad en Arabia Saudita, así como ocurrió luego en otros países. Pues muy bien, yo me ocupo de control del tabaquismo también y tenemos décadas de experiencia en este terreno acerca de los efectos de la imposición y la fiscalidad del tabaco. La fiscalidad es la medida más eficaz para reducir el tabaquismo. O sea que esto se podría aplicar a las medidas edulcoradas y otras categorías de alimentos malignos, digamos. Hay diferentes tipos de enfoques más o menos flexibles. Es interesante ver cómo se puede trasladar la experiencia con el tabaco a este terreno. Sí, también tenemos una fiscalidad del tabaco de 100% en Arabia Saudita. Bueno, me encanta, me parece fabuloso. ¿Alguien más quiere intervenir y contarnos cuál ha sido el recorrido para llegar a introducir estas políticas y cuál fue el momento de cambio? Hubo una advertencia del Ministerio de Salud. Ellos tenían un plan estratégico para la
la prevención y el control de las enfermedades no contagiosas. En esta estrategia se destacaba todos los elementos que contribuían a la alta tasa de este tipo de enfermedades en Sudáfrica. Cuando veíamos las causas de los fallecimientos debido a las enfermedades no contagiosas, en comparación con las enfermedades contagiosas en Sudáfrica, nos llevó a ocuparnos de la primera categoría de enfermedades. Se identificó el alto nivel de ingesta de azúcar como un factor problemático que contribuía mucho a las difunciones por estas enfermedades no contagiosas. Y por eso nos dedicamos a tratar de hacernos con este problema. La Estrategia Nacional para la Prevención y Control de la Obesidad es otro tema porque ahí también se destacó el riesgo que representa la obesidad y cómo desde el punto de vista gubernamental uno puede empezar a enfocar y abordar estos problemas. Las medidas fiscales más acertadas y efectivas contra este tipo de problema fueron objeto de un análisis. Y entonces trabajamos con el Ministerio de Salud, fue en el 2015, porque el Ministerio de Salud no tiene potestad en materia fiscal. Durante este periodo, los medios universitarios empezaron a publicar muchos artículos y documentos, investigaciones acerca de las enfermedades no contagiosas en Sudáfrica. Cuando se considera el África subsahariana, Sudáfrica era el país con la mayor tasa de obesidad. Por este motivo, empezamos a estudiar las medidas fiscales posibles que podíamos imponer y se nos recomendó considerar una imposición de las bebidas azucaradas. El gobierno está contemplando su participación en el sistema de seguro médico nacional público y este problema de aquí en adelante se va a convertir en uno de los principales problemas de salud pública. O sea que la imposición sobre las bebidas edulcoradas ha sido la primera medida. Muchas gracias. Han mencionado la colaboración entre los países del Consejo del Golfo. Tal vez nos podría hablar algo más de eso. Hay diferentes organismos regionales en varias regiones del mundo y quizás la experiencia del Consejo de Cooperación del Golfo podría servir de ejemplo para otros lugares. Sí, fue algo curioso. Cuando empezamos a colaborar, los sauditas empezaron primero y luego los Emiratos y nosotros recién ahora, pero empezamos con problemas muy parecidos, la obesidad, y cada país hizo un recorrido que llevó a la aplicación de ciertas medidas, obviamente basadas en la investigación y recomendaciones de la OMS. Estudiamos la situación de las escuelas y la nutrición en las escuelas. Y nos dimos cuenta que los niños consumían una cantidad escandalosa de bebidas dulces. Ya no beben agua ni leche, solo beben gaseosas. Entonces, tratamos de aplicar
medidas fiscales. Colaboramos con el sector privado, solo hay 5 o 6 productores de zumos y néctares, y cuando les informamos, cuando se dieron cuenta de las situaciones donde todos salíamos ganando, les convencimos de reducir el número de azúcar que añaden a estos jugos, zumos y demás néctares. Y fue asombroso, fue mucho antes de que se impusiera un gravamen. Es un reto muy importante, no es nada fácil. En Kuwait aún no se aplica una fiscalidad, pero les cuento lo que sucedió en nuestra experiencia de colaboración con el sector privado, que fue muy fructífero. Pues esto es una excelente transición hacia la próxima pregunta. Y veo a Arantxa que quiere intervenir. Yo esperaba que usted tratara la próxima pregunta. Y esto se refiere a los retos que se planteaban para la adopción y puesta en práctica de este tipo de medidas. México tuvo muchos de estos retos y creo que todos debemos estar preparados. Los fabricantes siempre presentan los mismos argumentos, los empleos, estas fiscalidades agresivas, no va a resolver el problema de la obesidad. Entonces, estamos componiendo más y más pruebas para poder refutar estos argumentos. Pero Arantxa, me encantaría que nos contara cuáles fueron los elementos de oposición con los que se tropezaron en México y cómo pudo sobreponerse. Pues muchas gracias. Tenemos una industria de bebidas dulces muy poderosas en el país. México era el primer consumidor mundial de esta categoría de bebidas. Ellos decían que estas bebidas no eran responsables, no causaban la epidemia de obesidad. Eso fue un elemento de oposición. Y el Ministerio de Salud, a diferencia de Sudáfrica, no estaba a favor de esta medida fiscal. No sabíamos que se adoptaría un impuesto, pero en México se estableció una alianza estratégica entre organismos de concientización, de abogacía entre las comunidades. Inventaron muchos medios muy innovadores para convencer a los legisladores, compusieron bases de datos muy convincentes para luchar contra la obesidad, introducir cambios en los esquemas dietéticos. Pero México necesitaba dinero, el gobierno necesitaba un ingreso y fue el gobierno que propuso adoptar un impuesto. Es más bajo de lo que pasábamos, es un peso, o sea, el 10%, pero fue una medida muy poderosa porque se originó en el gobierno y no nos lo esperábamos. Era un nuevo gobierno, un nuevo Congreso y había mucha base probatoria, teníamos mucho apoyo y todo esto, creo, produjo el resultado que tenemos ahora, el impuesto sobre las bebidas edulcoradas. El gobierno promulgó esta ley para afrontar la epidemia de obesidad, pero quizás no es algo bueno, porque ahora pueden decir que no ha acabado con la obesidad. Sería muy difícil acabar con la obesidad. Necesitaríamos toda una gama de medidas para lograrlo. Pero necesitamos también demostrar que sí tuvo efecto. Sí, ese comentario es muy importante cuando hablamos de este impuesto y qué es lo que proponemos lograr con eso. No creo que nadie diga que con un solo impuesto se va a resolver el problema de la obesidad, pero es algo que hay que
tener en cuenta cuando exponemos los objetivos de estas medidas fiscales. Sobre el tema de la oposición y cómo lograron vencer esa oposición. Doctor Faisal quería decir algo. Sí, muchas gracias. Yo quería añadir algo. Cuando el doctor Nawal dijo que el sector privado, cuando se trata de reducir el contenido de azúcar aquí, en el mercado saudita, hay una competencia para las bebidas dulces, para reducir el contenido en azúcar. Por ejemplo, ahora NSFDA recibimos muchísimos pedidos para corregir la etiqueta sin azúcar añadido. Todas las bebidas dulces ponen esta etiqueta y cuando se pone esa etiqueta ya no se les puede grabar. Pero aquí recibimos muchas solicitudes para que se verifique que la etiqueta es cierta. Y si va a cualquier supermercado aquí, la mayoría de las bebidas dulces tienen esta etiqueta sin azúcar añadido. Y esto es algo muy positivo. Pero volviendo a lo que dijo la doctora Arancha, dijo que la obesidad no se va a resolver ni en un día, ni en un año, ni en 2 años, de acuerdo. Pero para convencer a los fabricantes hay que decir, no, no se va a resolver así nomás de la noche a la mañana la obesidad. Es un objetivo a largo plazo para cada país del mundo. Todos tardaremos para reducir los efectos de esta enfermedad. Esto era un comentario muy breve, nada más que yo quería añadir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, yo puedo hablarles de la experiencia de Portugal para hacer frente a la oposición manifestada por los industriales en Portugal. Lanzamos una campaña de comunicación para convencer al público general y contar con su apoyo en pro de esta medida. Se trató de una ley en pro de la salud pública, algo parecido a lo que se hizo en Sudáfrica. Quizás así se logró más apoyo, más amplio, y quizás también la salud es algo que importa porque protegemos a los niños y a los adolescentes. En esta campaña de comunicación, desde un inicio informamos que el ingreso debido a esta fiscalidad iría directamente a los servicios de salud pública de Portugal. Esto fue muy convincente para que se pudiera promulgar la ley. Creo que en realidad funcionó muy bien esta estrategia. En 2019 se hizo una encuesta a escala nacional para entender lo que decía la opinión pública acerca de estas medidas, para promover una dieta, una alimentación más saludable. El 85% de la población está a favor de la imposición, según los resultados de esta encuesta. Me parece a mí un resultado importantísimo. Por añadidura, el 48% de la población consideró que este impuesto debería ampliarse a otras categorías de alimentos. Estos resultados y el apoyo del público nos sirvieron muchísimo para hacer frente a la oposición de las industrias. Muchas gracias, María. 85% de opinión a favor. Esto coincide con nuestra experiencia en nuestros programas. Si uno se toma la molestia y el tiempo de informar al público acerca de las causas del daño que generan estos productos y por qué el gobierno se propone introducir esta federación, el público
se une. Nosotros hemos encontrado que se manifiesta un gran apoyo cuando uno le demuestra a los gobiernos que el 85% de la opinión pública les apoya, entonces tienen el valor de seguir adelante con este tipo de medidas. Es muy alentador ver que este tipo de medidas recibe el apoyo y la comprensión de la opinión pública. Veo que hay muchos comentarios más, pero quisiera avanzar con otra pregunta. Ahora quisiera referirme brevemente a los efectos, al impacto. En el chat algunos han sugerido que el impuesto en México no redujo el consumo. Le voy a invitar a Arantxa que responda. Según tengo entendido, México tiene los estudios más amplios de evaluación, los efectos en los volúmenes de bebidas azucaradas que se venden y también cuando uno considera los factores económicos más amplios, el empleo. Uno puede también mencionar el tema de la regresión. Arantxa quizás nos podría dar algunas conclusiones. ¿Qué es lo que se demuestra con los datos que tienen? ¿Qué es lo que podemos sacar en limpio de ese largo recorrido? Muchas gracias. Sí, se han hecho muchísimos estudios en México que demuestran que se ha reducido el nivel de compras de esta categoría de bebidas. Primero una reducción en un año de 6% y el segundo año 10%, en promedio 7,5 años durante los 3 primeros años al año. Hay otros estudios que arrojan resultados aún más impresionantes. La reducción de la compra de bebidas azucaradas demuestran que estas cifras demuestran que en los hogares más pobres la reducción es aún mayor. Y esto es algo muy positivo porque el impuesto no es regresivo. El gasto por hogar no cambia. También se comprobó que hubo un aumento del consumo de agua, esencialmente, y esto es un excelente sustituto, a pesar de que no siempre sea agua potable. Pero parece que consumen más agua. También las cifras arrojan que no hubo ningún efecto para el empleo. Otra cosa que decían los fabricantes. Tampoco afectó a los niveles de empleo en general, ni en el sector industrial, ni siquiera en las tiendas. Decían que las tiendas perderían con la introducción de esta medida, y no fue así. Yo creo que estos datos pueden servir para otros países, porque no veo por qué los resultados serían diferentes en otros países. La industria de bebidas son los que venden los sustitutos, o sea que tampoco salen perdiendo a ellos, porque venden agua en botella. Pues México nos da una base de datos interesantísima, muy buena, y otros lugares también. Ngo, ¿quiere decirnos algo de los efectos del régimen de imposición en Sudáfrica? En el caso de Sudáfrica, a resultas de la imposición de este gravamen para la promoción de la salud, ha habido un estudio realizado por la Universidad de Witwatersrand en el que se demuestra que hay cambios de los precios de los productos en el mercado. El estudio demuestra esencialmente que los precios de los productos sujetos a la imposición subieron.
y los que están exentos no. Luego también estudiaron el cambio de las modalidades de consumo de las bebidas afectadas por el impuesto. Los hogares de ingresos más modestos vieron una reducción del consumo de los productos gravados y por lo tanto una reducción del consumo de azúcar, porque la colocación de estos productos en el mercado se había modificado. Otro dato es que cuando se aplicó este impuesto, empezaron a promover productos sin azúcar y por lo tanto sin impuesto. Todos productos que costaban menos que los productos sujetos al impuesto. Del punto de vista del gobierno, evaluando el efecto del gravamen, vemos que el ingreso está disminuyendo cada año. Lo que se produce es una reformulación en el mercado. Habría que realizar un análisis a donde se separan los datos acerca del consumo y acerca de la reformulación para sacar las cuentas en claro. Pero se puede decir en cifras anuales que hay una reducción del consumo de estos productos y una reformulación de los productos en el mercado. Muchas gracias. María, no sé si nos podría decir, hemos hablado de un impuesto basado en el volumen, el caso de Sudáfrica basado en el azúcar, mientras que Portugal tiene un sistema de imposición basado en diferentes niveles. ¿Nos puede contar algo más? Sí, tenemos algunos datos acerca de esto. Y a resultas de esta medida fiscal, hemos observado una reducción del consumo de las gaseosas y también una modificación, una reformulación de estas bebidas. Sabemos que después de que entró en vigor este impuesto, entre el 2017 y 2020, las ventas de gaseosas registró una disminución del 17%. Pensamos que esto se puede atribuir a la elasticidad de los precios y los efectos de las medidas impositivas en estas categorías de productos. Pero lo más importante, creo, que logramos con este impuesto es la reducción del contenido de azúcar en las bebidas abarcadas por la fiscalidad. Y esto afectó a la primera categoría, la más baja, en nuestro sistema de imposición. En el primer año, estimamos que menos 500.000 toneladas de azúcar menos se utilizaron y se consumieron en estas bebidas. En esta primera evaluación de los efectos de la medida fiscal, tratamos de hacer un análisis de los resultados. Se redujeron las ventas y hubo un proceso de reformulación con el resultado de que observamos 1.600 casos de obesidad menos y se evitaron por lo menos 27 fallecimientos
atribuibles a un consumo excesivo de azúcar en Portugal. Y esto son cifras anuales. Estos son los principales resultados que hemos obtenido a consecuencia de la medida fiscal. Muchísimas gracias. Gracias también. Una imagen muy positiva nos viene de Portugal. Ahora me gustaría hablar sobre los consejos que ustedes pueden dar a los países que estén escuchando para poder inspirarles. Todos ustedes han estado muy implicados en el proceso de formulación de políticas. En su opinión, ¿cuál ha sido el paso más importante que han tomado ustedes? Que en su opinión otros países también tendrían que tomar al implementar un impuesto de esta clase. Doctora Naval, ¿puedo empezar con usted? Sí, muchas gracias, Nina. En primer lugar, me gustaría decir que es increíble escuchar lo que han hecho Portugal y México. Yo lo que recomendaría es que los países deben utilizar la información que tengan a su disposición y deben entender cómo ha impactado a la población. María ha hablado sobre 5.000 toneladas de azúcar menos, que ahora ya no se consumen gracias a los impuestos. Lo que queremos es que nuestra población cambie su comportamiento para que dejen de consumir bebidas azucaradas. No lo es todo, pero sí es un comienzo. Es increíble. Los resultados que han expuesto México y Portugal han sido increíbles. Es lo que yo recomendaría a otros países que hicieran lo mismo. Muy bien dicho, doctora Naval. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere contestar a esa pregunta? ¿Tienen algún consejo para los distintos países sobre algo que puedan hacer, algo crítico? Muchas gracias, Nina. Gracias a nuestros ponentes por haber enseñado sus resultados. Voy a hablar sobre el impacto que hemos tenido aquí en Arabia Saudí. El volumen de azúcar, el volumen de ventas ha ido en declive en Arabia Saudí. Ha bajado mucho comparado con otros países, puesto que tenemos el mayor impuesto de todos los países. Así que hemos observado el mayor descenso en ventas. Para algo que ustedes tienen que recordar, como legisladores y como políticos, la política que vayan a implementar tiene que recibir el apoyo de la población, porque solo así va a ser bien recibido este cambio. Nosotros, el gobierno, los políticos, los legisladores, estamos trabajando para ayudar a nuestros consumidores. Estamos trabajando para mejorar la salud de nuestra población. Pero la industria tiene otras opiniones sobre la salud y el gobierno tiene una opinión distinta a la de la industria en lo que respecta a la salud. Tenemos que formular políticas que reflejen las demandas de la población. Y me parece que ese va a ser el desafío para la industria de la alimentación. Eso es lo primero. Y lo último es que la política es algo que tiene que implementarse con el apoyo de nuestros ciudadanos. Y al hablar sobre políticas me refiero a políticas sobre la nutrición. Da igual si es físico, si es otra clase de regulaciones. Las políticas de nutrición son un desafío para la industria. Hay quienes dicen que es un desafío, pero es otra clase de desafío. Tenemos que trabajar de manera mancomunada, tenemos que colaborar. Y al final, la demanda pública y las políticas que reflejan la demanda pública son las que mejor funcionan. Por lo menos esa es mi opinión. Muchas gracias. Gracias, doctor Faisal. Estamos totalmente de acuerdo con usted. Me parece que en los países donde trabajamos nosotros, la salud pública, los expertos y los promotores pasan mucho tiempo desarrollando campañas de comunicación. A menudo llevan a cabo una encuesta antes de que puedan empezar una campaña de comunicación para entender qué es lo que piensa la población. Y después se lleva a cabo una campaña de comunicación a lo largo de una serie de meses. Y el cambio que se observa en la opinión pública, el crecimiento, el nivel de concienciación que se observa es increíble gracias a esa campaña de comunicación antes de implementar una política. Así que me parece que ese es un paso muy importante, asegurarse de que los ciudadanos estén de acuerdo con ustedes y que esos mismos ciudadanos entiendan por qué quieren implementar un impuesto. Voy a hacer la siguiente pregunta para Mpo. Sabiendo lo que sabe usted,
Si pudiera volver atrás en el tiempo y rediseñar los impuestos de Sudáfrica o hacer algo de otra manera, ¿qué haría de manera diferente? ¿Qué es lo que cambiaría? Respuesta. Teniendo en cuenta el apoyo que hemos recibido por parte de la sociedad civil, por parte de los profesionales sanitarios, teniendo en cuenta su opinión sobre nuestra política de promoción para la salud. Es importante incluir todas las bebidas más populares. Ha habido algunos problemas para equilibrar los desafíos, pero me parece que podemos ir un poco más lejos y aplicar este impuesto a otras bebidas como los zumos para que esta política abarque más productos. Me parece que eso es lo único. Pero lo que hemos observado es que la sociedad civil nos apoya, el mundo académico nos apoya, ha sido increíble. Desde el punto de vista del legislador, desde mi punto de vista, es la primera vez que veo tanta implicación, que veo que la sociedad civil se involucra tanto a nivel del proceso legislativo y del proceso fiscal para la implementación de un impuesto. Y fue realmente maravilloso, fue realmente increíble observar el apoyo que hemos visto. Pero me parece que hubiéramos podido ir un poco más lejos y hubiéramos podido cubrir más productos. Muchas gracias, Mpo. Muchas gracias por su opinión, ha sido muy útil. ¿Alguien más querría dar su opinión antes de pasar a las preguntas y las respuestas? Sí, muy rápidamente me gustaría decir lo siguiente. Me parece que uno de los desafíos en México y algo con lo que seguimos lidiando es que en 2013 el 70% de la población apoyaba los impuestos. Si el incremento de ingresos gubernamentales fueran a invertirse en incrementar el acceso al agua en las escuelas, por ejemplo. Por lo tanto, la población está dispuesta a aceptar estos impuestos si se dedica el dinero ganado a través de los impuestos a mejorar el acceso al agua. Nosotros pensamos que deberíamos doblegar el impuesto. Me parece que el diseño en México es muy bueno porque es un impuesto que depende del volumen de azúcar de la bebida. Así que cambia en función de la cantidad de azúcar disponible. Me parece que también podríamos combinar distintos diseños. Puesto que el mensaje está claro. No es saludable, no es bueno beber bebidas azucaradas. Así que me parece que un diseño mixto sería muy interesante. Y también tenemos que explorar cómo promover la alimentación saludable. Me parece que también deberíamos incluir subsidios a los alimentos saludables, además de los impuestos. Muchas gracias, Arantxa. Muchas gracias por su contribución. Es muy interesante. Tiene usted toda la razón. Quizás para promover los alimentos sanos, podemos invertir el dinero de los impuestos en otras iniciativas, pero a menudo las tesorerías no suelen estar de acuerdo con esta clase de iniciativas. En PO no quiero empezar con los estereotipos, pero esa es la impresión que tenemos de las tesorerías. Ahora me gustaría seguir con las preguntas del público. Me gustaría estar segura de que dejamos unos cuantos minutos para abordar estas preguntas, pero antes de hacerlo, me gustaría invitar al profesor Franco a que tome la palabra y que ofrezca sus reflexiones sobre este tema. Franco, había una pregunta en el chat sobre cuál es el nivel de impuestos ideal. Me preguntaba si podría hacer algún comentario sobre esto. Gracias, Nina. Me gustaría volver y hacer su pregunta.
estos impuestos tienen distintos diseños y el diseño y el resultado depende depende de la intención. La eficacia del impuesto depende del diseño, un diseño que no es siempre directo, que no es siempre fácil. Necesitamos una colaboración muy estrecha entre los ministerios de Sanidad y los ministerios de Finanzas. Como ya he dicho anteriormente, los ministros sanitarios no suelen implementar, los ministros de la sanidad no suelen implementar, no suelen ser los que implementan esta clase de impuestos. En la comunidad de la salud pública se habla de impuestos, pero en realidad los impuestos forman parte de la política fiscal y no de la política de salud pública. Hay que tener muy claro cuáles son los objetivos de este impuesto y trabajar con expertos para poder diseñar estos impuestos para que alcancen los resultados deseados. Claro está, el diseño de impuestos implica muchos factores distintos, como por ejemplo, qué productos vamos a someter a este impuesto, cuál va a ser la estructura del impuesto y cuál va a ser la tasa del impuesto. Me parece que esta es una gran oportunidad. En el chat, alguien dijo que la OMS recomienda un impuesto del 28%, pero eso no es cierto. La OMS no tiene ninguna recomendación sobre los niveles de impuestos, pero lo que sí que importa es que estos impuestos tienen que ser suficientemente grandes para tener un impacto importante en el consumo de cualquier producto que esté sometido a este impuesto. El del 20% puede estar basado en algunos estudios de diseño de impuestos o de diseño fiscal, pero no se ha identificado claramente realmente el mejor nivel de impuestos que se deba imponer. Los niveles varían, realmente no se sabe qué es lo mejor. En Arabia Saudí hay un impuesto muy bueno. Si el país tiene una política, una voluntad política, la voluntad política necesaria para implementar un impuesto de esta clase, entonces va a tener un impacto muy positivo en el consumo. Los países, en todo caso, tienen que empezar por alguna parte. Y es mejor tener un impuesto que no tener ningún impuesto, aunque no sea muy elevado. Me parece que estas son todas cuestiones que se tienen que negociar entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Finanzas. Pero en conclusión, el diseño de impuestos es muy importante. Hemos invertido mucho esfuerzo y mucho tiempo en el diseño fiscal y eso es lo que se tiene que abordar. Muchas gracias. Gracias, Franco, por su aportación. Me gustaría seguir con las preguntas del público. La siguiente pregunta es sobre las definiciones. Hay preguntas sobre la definición de una bebida azucarada. Según ustedes, ¿qué es una bebida azucarada? Y Arantxa, usted también ha hablado sobre el impuesto sobre los alimentos insanos. ¿Usted qué es lo que considera usted los alimentos insanos? ¿Alguien quiere empezar? Arantxa. Sí, gracias. Para bebidas azucaradas están incluidas todas las bebidas con azúcar añadido. Esto excluye los zumos con 100% frutas. El impuesto sobre la comida incluye todos los alimentos que tienen 225 calorías por 100 gramos. Ese es el marco que hemos adoptado. Incluye dulces, incluye pan dulce, incluye toda clase de productos de alimentación. Incluye una lista, hay una lista que excluye toda una serie de alimentos que no deberían estar sometidos a estos impuestos. Esto es lo que tenemos en México. Genial. ¿Alguien más quiere comentar algo? Le voy a pedir que comente lo siguiente, porque recuerdo que al principio, cuando Sudáfrica impuso su impuesto sobre las bebidas azucaradas, se habló mucho sobre si debería cubrirse el zumo. Y al final no se cubrieron los zumos, pero estamos deseando escuchar un poco más sobre ese tema. ¿Cómo ha definido Sudáfrica los zumos? ¿Cómo llegaron a esa definición? ¿Cuáles fueron los desafíos para crear esa definición?
En Sudáfrica, esencialmente el texto abarcaba todas las bebidas no alcohólicas, con la excepción de aquellas que eran zumos de fruta a 100% o un producto lácteo sin azúcar añadido, no azucarado. Pero abarca todas las bebidas no alcohólicas con esas excepciones. Si es una bebida que contiene 99% zumo de fruta, se le aplica esta legislación porque no es 100% jugo de fruta. Y uno de los temas que se debatió es si hay una bebida que toma 100% concentrado de fruta y se le añade un poco de azúcar, pues la única parte que se graba sería esa parte del azúcar añadido. Y dijimos que no, porque lo que deseamos es distinguir entre el azúcar natural que viene de la fruta en un zumo y el azúcar añadido. Y se azucará y se aplicará la fiscalidad a todo el azúcar. O sea que mucho antes. Para las bebidas no alcohólicas se trata de un umbral de 4 gramos por 100 miligramos o mililitros. Doctor Faisal. Sí, muchísimas gracias. Yo quería reaccionar a lo que dijo el doctor Paul ahora. Aplicar la fiscalidad a toda la bebida, exactamente lo que hacemos aquí en Arabia Saudita. Cualquier bebida o zumo que contenga un poquitín de azúcar, se le aplica el impuesto. Los fabricantes de bebidas que estamos tratando de controlar y vigilar están sustituyendo el azúcar añadido con un concentrado de frutas. Por ejemplo, aquí mi té es sin azúcar aquí, pero imaginemos que este es un jugo de mango y aquí en la etiqueta dice jugo de mango, pero si uno ve la lista de ingredientes dice concentrado de mango, concentrado de uva, concentrado de piña. Están utilizando la piña y la uva para endulzar y lo consideramos como un azúcar añadido y se aplica el gravamen. Y entonces el sistema saudí es una fiscalidad bastante rígida, pero el objetivo es proteger la salud humana. Básicamente, entonces, cualquier bebida que tiene una edulcoración adicional de cualquier tipo está sometido al impuesto. Y cuando hay bebidas dietéticas especiales, estas sí se pueden eximir del impuesto. Muchísimas gracias. Fascinante lo que nos dice acerca del uso del concentrado de frutas. Todo el tema de zumos y jugos es muy controvertido, pero creo que la fiscalidad es el futuro, porque nuestros metabolismos humanos no distinguen entre el azúcar que viene de una Coca-Cola o un concentrado de fruta. Se metabolizan básicamente de la misma manera y pueden producir los mismos efectos negativos. Es un sistema muy complejo y hay que educar al público para que entiendan por qué el jugo de naranja de la mañana puede ser dañino. Desde el punto de vista de Kuwait, ¿quiere usted añadir algo, doctora? Esto ya se ha mencionado porque hay muchísimas bebidas con edulcorante añadido, que sean concentrados o azúcares, o incluso bebidas lácteas
y todas estas bebidas están sometidas al impuesto. Sí, muy bien. Quisiera pasar a otra pregunta que viene del público. Es algo muy interesante lo que se plantea aquí. ¿Acaso los argumentos favorables a la salud son los únicos argumentos válidos aquí o acaso aumentar los ingresos del Estado también no sería un argumento válido? ¿Alguien quiere reaccionar? ¿Nos puede repetir la pregunta, por favor? No he entendido. La pregunta dice, ¿acaso proponer un impuesto sobre las bebidas endulzadas o la comida basura ese es el único tipo de argumento que puede ayudar a convencer? ¿O acaso se puede recurrir al argumento de aumentar los ingresos estatales? Sudáfrica. Me parece a mí que el argumento de proteger la salud es un argumento muy válido y que lleva mucho peso. Porque si se trata de recaudar fondos, nos dirán que hay mejores instrumentos para recaudar esos fondos. La bebida azucarada representará un ingreso mínimo o insignificante si el objetivo es realmente aumentar los ingresos del Estado. Pero creo que es muy importante considerar la forma en que se diseña este impuesto. Esa arquitectura también puede reflejar los motivos que llevaron a la imposición de este gravamen. Por eso nosotros nos centramos en el contenido de azúcar, porque la explicación radica en el argumento de que lo que nos preocupa es el consumo excesivo de azúcares. Desde el punto de vista de los consumidores, tienen que ver que estos productos no son saludables. O sea que el argumento a favor de la salud entra en el diseño de la medida y en la forma en que se explica y se aplica. Sí, Arantxa. Sí, yo creo que el factor salud es central, como se ha dicho. Pero creo que si un país puede reservar ciertos ingresos, es muy importante decir que se han recaudado cantidades importantes de fondos y que estos fondos por lo menos garantizarán que el pueblo tenga los servicios de salud que necesita o que se invertirán en dotar a todas las escuelas con agua potable. Creo que estas explicaciones son muy valiosas para el público y recogen mucho entusiasmo. Doctor Faisal, sí, claro, la salud es lo principal. Y además, si uno puede utilizar esos ingresos para mejorar el sistema de salud, pues muy bien también. Como lo acaba de decir la doctora Arantxa, si estas medidas llevan a la industria a reformular sus productos, es fabuloso, pero lo principal es mejorar la condición de salud y aumentar los ingresos para la salud. Muchas gracias. Sí, ha pedido la palabra de nuevo. Sí. Yo quería referirme al tema de cómo se reservan los fondos para fines específicos. Cuando empezamos a tratar de diseñar un mecanismo que aseguraría que estos ingresos se reservarían para el uso del Ministerio de Salud, nos pareció importante lograr ese dispositivo.
unos 50 millones de rands por año se destinaron al Ministerio de Salud de esta forma. Ahora, se plantea qué pasó con esos fondos, porque sin gastar los 50 millones cada año, además tendría el ministerio más de 7.000 millones dedicados a este tipo de tema. Entonces, se plantea este tipo de problema cuando se reservan los ingresos para fines específicos. Y creo que sucedió algo así en el Reino Unido, cuando se impone un umbral y se exige la reformulación de los productos y se hace una estimación de los fondos que se van a recaudar de esta manera mediante esta imposición, y se hacen planes y luego no se cumplen las previsiones, pues se plantean otros problemas. Entonces no se pueden tomar compromisos fijos en base a los ingresos previstos. El objetivo es reducir el contenido de azúcar. Y puede llegar un momento en que ya no exista ningún programa con contenido de azúcar añadido. Y entonces esos programas que recibían ese financiamiento tendrán que encontrar otros recursos fiscales, generando otro tipo de problema. Muchas gracias. Pues muchas gracias por esos comentarios tan interesantes. Pues hay tantísimas preguntas interesantes. Ojalá tuviéramos más tiempo para seguir charlando. Recién hemos empezado a indagar todo lo que se relaciona con este tema y estoy tan agradecida con todos los oradores. Antes de darle la palabra a Catherine para que cierre nuestra sesión, quisiera destacar que tenemos muchas pruebas y siguen surgiendo y parece muy positivo. El consumo de bebidas dañinas está disminuyendo, el público está optando por otras soluciones, no parece haberse perdido ningún empleo, o sea, un panorama bastante positivo en el conjunto y espero que el público concluya que esto es algo que debería contemplar su gobierno al considerar las herramientas de que dispone un poder público, pues la arma fiscal es muy eficaz y todos los países tienen que enfrentar problemas de obesidad y enfermedades no contagiosas, entonces utilizar medidas fiscales es algo realmente de lo más evidente. Pues una vez más les agradezco a todos y le doy la palabra a Catherine para concluir. Muchísimas gracias, Nina, por ser una moderadora excelente, gracias a los intérpretes y particularmente gracias a Franco por su introducción. Franco nos dijo que los impuestos para las bebidas dulces han sido adoptadas en una amplia gama de países, incluyendo los representados en el debate de hoy. Muchísimas gracias a todos los panelistas, México, Sudáfrica, Kuwait, etcétera, que tomaron tiempo para compartir sus experiencias nacionales, explicar y evaluar sus experiencias. La fiscalidad es una opción política viable y aceptable para la mayoría de los agentes. Como lo dijo Portugal, el 85% del público está a favor de este tipo de imposición. También parece muy claro que nuestros interlocutores gubernamentales deben estar preparados para hacer frente a la oposición, el proceso de elaboración de políticas, como nos lo dijo México y Portugal. Tenemos que ser firmes y fuertes en defensa de la salud pública. En las experiencias que oímos hoy,
vemos que la obesidad, particularmente de los niños, exige una acción decidida y ágil. Y realmente quisiera mencionar una vez más que necesitamos lograr la colaboración entre ministerios de salud y de Hacienda. Necesitamos seguir en las huellas de Sudáfrica para lograr mejores resultados. Va a haber directrices de la OMS sobre políticas fiscales mencionadas al comienzo. Este es uno de 6 webinarios. Queda uno sobre mercadeo y etiquetado a la 1:00 p.m. mañana. En nombre de mis colegas Fabio de PAHO, Holly, Joe de UNICEF y todos los demás que ayudaron a la organización de esta sesión, les deseo una excelente jornada y quiero cerrar recordándoles, por favor, no dejen de participar en el diseño de este tipo de políticas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Thank you. Bye-bye, everyone. Thank you so much, everyone. Really appreciate it. Thank you.